Amigos, pues qué día tan maravilloso estamos viviendo. Me siento muy bendecida por estar el día de hoy aquí compartiendo la palabra de Dios. Y quiero agradecer a cada servidor que hace posible que hoy estemos reunidos aquí, tengamos comunión con el Señor. También agradezco al Señor por sus vidas, porque hoy están aquí y sé que todo este día y estos momentos el Señor ya los tiene planeados. Y pues yo les pido que iniciemos con una oración antes de comenzar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos permites hoy recibir de ti, Señor, esa palabra que viene de tu boca, Señor. Gracias porque tú nos permites, por gracia, ser instrumentos tuyos, Señor. Y te doy la gloria y la honra, Señor. Gracias por llenarme de tu gracia, Señor, por mirarme con amor y permitirme hoy compartir la palabra. Te pido seas tu Santo Espíritu dirigiendo, Señor, y seas tú hablando a tu iglesia Vid Central. Gracias, Señor, en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, amigos, yo quiero platicarles que cuando inicié este caminar en preparar la palabra que Dios tenía para su iglesia, para Vid Central, pues pasaron muchas cosas, ya sabes, ¿no? El anhelo de mi corazón era compartir la palabra algún día. Yo creo que muchos tienen ese anhelo, ¿no? A lo mejor tu anhelo es estar en alabanza y así, y el Señor cumple esos anhelos de nuestro corazón. Y entonces me da la gran noticia y me dicen: el Señor te ha elegido para que compartas el domingo 29 de junio. Y fue así, wow, de verdad, Señor, gracias. Gracias por mirarme, gracias, yo no lo merezco, gracias, de verdad. Y empezó esa reflexión en mí de gracias, y ¿ahora qué digo? Ahora dime, ahora háblame, Señor, por favor, porque ¿qué voy a decir, no? Entonces yo dije, voy a ponerme en comunión con Dios, en oración con Él, más de lo habitual, para que Él hable a mi vida y entonces yo pueda decir lo que Él quiere que yo diga a su iglesia. No que yo diga lo que yo quiero decir, ¿verdad? Porque uno siempre tiene tanto que decir, y más siendo mujer, y más si te llamas Azu, si no pregúntele a Robert. Entonces, el Señor, empecé a planear ese momento, esa atmósfera de comunión con el Señor. Y esa atmósfera iba con música que descargué para que YouTube no me interrumpiera, con ¿cómo se llaman esos de los humificadores o de humo, esencias? Bueno, eso también, mi tecito de frutos rojos para estar. Y dije, ahora sí, vamos a ponernos en comunión con Él y voy a orar, Señor, y quiero que hables a mi vida, te lo pido, por favor, habla a mi vida. Y ya, total, preparé la atmósfera y todo, musiquita, y yo ahí bien puesta, y en eso estoy, Señor, habla por favor, Padre, háblame, necesito de ti hoy, bien espiritual, bien en comunión. Y se oye, se compran colchones, lavadoras, y yo, ¡ay, no, ahorita no! Y entonces me empecé a frustrar tanto, dije, ya todo se echó a perder. O sea, todo lo que planeé se echó a perder en segundos por ese señor que está vendiendo colchones ahorita que yo que está comprando colchones, ahorita que yo quiero tener comunión con Dios, que yo necesito que Él me dé una palabra para la iglesia. O sea, no se vale. Y estaba muy frustrada, me empecé a enojar. Los que tienen niños pequeños, todos fuimos niños pequeños, sabemos que empezamos a hacer rabieta. Pues tuve una rabieta espiritual. Yo dije, no puede ser posible esto. Y así han visto cuando los niños patalean, les dicen, espérate, mira, y siguen pataleando, ¿no? Y con mucho amor el Señor, así como cuando te acercas a tu hijo y tomas su carita y le dices, escúchame, aquí estoy. El Señor así me tomó de mi cara y me dijo, hey, Azu, yo aquí estoy, escúchame. Y entonces el Señor da la palabra y da el tema del día de hoy, así, diciendo, ponme atención, hay mucho ruido afuera, hay muchas voces que te van a querer distraer de lo que yo tengo para ti, de lo que sale de mi boca para ti.
No te distraigas, ya preparaste el momento, preparaste la atmósfera. Yo aquí estoy y te estoy escuchando. Ahora, ¿tú me estás escuchando? ¿Tú me estás escuchando, Azu? Y yo dije, no, Señor, yo estoy escuchando al del fierro viejo y no te estoy escuchando a ti, perdóname. Y empecé a reflexionar sobre estos momentos donde nosotros queremos tener esa comunión con Dios, y hay muchas voces que nos van a querer distraer, hay muchas voces que van a querer robarnos lo que Dios quiere darnos o que ya nos dio inclusive, y a veces no va a ser el fierro viejo, a veces van a ser los tamales oaxaqueños, o a veces va a ser la vecina con su música a todo volumen, a veces va a ser un comentario desagradable que te lastima y entonces te aleja de la voz del Señor. Y justo ayer, cuando estaba orando nuevamente para seguir preparándome para este día, vi que nuestro pastor publicó algo que decía que Dios siempre nos escucha, que Él escucha nuestra voz. Y así es. Ahora nosotros escuchamos la voz de Dios, y es cuando el Señor daba esta palabra y este tema. Dice, la voz que te libra del mal. La voz del Señor es la única voz que nos va a librar del enemigo, que nos va a librar del mal. Es la única voz. Y me daba esta palabra que viene en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y me impactaba mucho cuando el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. El Señor no me decía, ellos se esfuerzan por oír mi voz, ellos a veces oyen mi voz, o tienen que hacer muchas cosas para oír mi voz. Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Y pensaba, esto no es de todo lo que nosotros podamos hacer, es de a quién le pertenecemos. Esto se trata de identidad. Nosotros escuchamos la voz de Dios cuando de verdad somos sus ovejas, cuando de verdad le pertenecemos, somos su rebaño. Y Él siempre habla, a todos sus hijos Él nos habla. Hay quienes quieren escucharle y quienes deciden no hacerlo, pero dicen que son sus ovejas. Pero pasaría como cuando hay un padre que tiene muchos hijos y les da la misma instrucción a todos y el mismo cuidado y la misma provisión, y de repente un hijo no se va por el buen camino y dicen, ¿cómo él? Si su padre es tan buen padre, si sus hermanos son tan buenos hermanos, él no es igual que los demás, porque en rebeldía no escuchó los consejos de su padre. Y es lo que pasa con muchos de nosotros. A veces no escuchamos la voz de nuestro Padre, pero decimos, sí somos tus ovejas y te seguimos. Pero ¿de verdad somos? ¿De verdad escuchamos su voz, o en rebeldía escuchamos, pero no queremos escuchar lo que Él tiene para nosotros? Y entonces decidimos escuchar otras voces y decidimos hacer otras cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y no es que Él no nos hable, es que no los escuchamos. No lo escuchamos. Y yo pensaba, ¿cómo es que el Señor dice, ustedes son mis ovejas, reconocen mi voz y me siguen? Él lo dice. Y lo dice así. Tú imagínate el dolor del Señor cuando nosotros como ovejas no escuchamos su voz. Cuando nosotros como ovejas decidimos irnos, decidimos decirle no. Porque Jesús dice que Él deja a las 99, va por la que se perdió. O sea, imagínate el amor que tiene el Padre por nosotros, que Él va. ¿Por qué no lo escuchamos? Porque fuimos rebeldes. Sin embargo, Él dice, yo voy por ti. ¿Cómo es el corazón del Señor? Que Él va por nosotros. Que Él dice, yo dejo a las que están aquí, a las que sí me escuchan, a las que son de mi propiedad, a las que me pertenecen y que tienen identidad en mí, y voy a por aquella ovejita que no me quiso escuchar o no me pudo escuchar, o qué está pasando con esa ovejita, pero yo voy a ver. Así de grande es el amor. Dice que Él va, ni siquiera dice yo espero a que regrese, dice yo voy por ella. Y me encanta. Entonces, durante esta reflexión que tenía, veía que hay tres voces. Yo detecté tres voces en esa historia que les conté, que hablaban a mi vida, y es lo que hoy quiero compartirles, que me gustaría hablarles a ustedes. Hay tres voces, en la siguiente por favor, que hablan, y una es la voz de Dios.
que es la voz maravillosa, la única que nos va a librar del mal. La siguiente voz es la voz del enemigo y nuestra propia voz es la tercera voz. La voz de Dios dice el Señor en Salmo 29:4, que su voz ruge sobre los mares. Truena, dice el Dios de gloria, y el Señor truena sobre el mar inmenso. Así es su voz es fuerte, su voz es poderosa, es de gloria, así es su voz. Y dice que truenas de manera sobrenatural, ¿ves? No es que Él no hable fuerte, no es que su voz no se escuche, a veces no queremos escucharla. Y después viene la voz del enemigo. Dice en Juan 8:44 que el enemigo ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Él miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y es padre de la mentira. Cuando yo leía este versículo me impactaba, porque en Reina Valera dice que él es homicida, hacedor de maldad, y me impactaba porque, pues imagínate, cuando Él nos habla no es para hacernos amigos, cuando Él nos habla no es porque quiera hacer buena onda con nosotros y quiera que disfrutemos la vida bien chévere, ¿no? No es así. Él es asesino. Él nos habla para matarnos, para destruirnos, para alejarnos del propósito de Dios. Para eso nos habla Él. Es esa voz que a veces endulza el oído, que a veces te dice, esto necesitas, esto es lo que tú quieres, y empieza a mover tu mente, empieza a mover tus pensamientos a través de lo que habla. Pero lo que habla es mentira, dice. Es mentira porque Él es mentiroso, Él es contrario a la verdad, y la verdad es el Señor. Nosotros sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él dice ahí, dice el Señor que en Él no hay verdad, que Él ha odiado la verdad, y así es, odia la verdad. Eso es lo que sabe hacer, destruir, matar, robar, a través de voces, imágenes y cosas que pone en tu camino para alejarte del propósito del Señor. Para eso es que lo hace. Y hay una tercera voz. Esa voz es nuestra propia voz. Dice en Jeremías 17:9, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? ¿Has escuchado eso que te dice el mundo de sigue tu corazón, sigue los latidos de tu corazón, nada más vives una vez y todas esas cosas que nos hablan? Guíate por el corazón. ¿Y qué dice el Señor? Es engañoso, es perverso. Muchas veces nosotros vamos a hablar, esas voces van a hablar desde nuestras heridas, desde nuestros dolores, desde nuestras carencias. Desde ahí va a hablar nuestro ser. Y el enemigo, que es hábil y nos conoce, pues nos conoce lo malo de nosotros, ¿verdad? Y sabe de qué fuimos heridos. Y decía mi esposa hace unos días, ¿sabe de qué pie cojeamos? Ahí es justo donde dice, ay, es que, ¿sabes qué? Yo tengo una herida de rechazo, siento que no le caigo bien a las personas, como que no me saludan, pero ya traigo una herida ahí desde antes, ¿no? Y yo me hago ideas, hoy no me saludó, ¿qué será que pasó? Y empiezan ahí, dice, ay, de aquí es donde mero te voy a hablar. Sí, ¿has visto ese meme de que nadie te quiere, todos no sé qué, ya empieza la bronca ahorita y está en su mente ese diálogo? Pues es así, empiezan esas dos voces, nuestra voz propia, la de nuestro ser y la del enemigo, a confabular para alejarnos de la voz del Señor. Es decisión de nosotros a quién escuchamos, es decisión de nosotros qué decidimos hacer, porque el Señor es tan maravilloso que nos deja decidir a quién escuchar. Y entonces cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, esa voz poderosa, esa voz que ruge, esa voz, encontramos dirección.
encontramos paz, encontramos sanidad, encontramos propósito, encontramos identidad. Pero, como volvemos a repetir, el enemigo quiere alejarnos de todo eso, de esa voz maravillosa que nos va a dar una vida distinta, que nos va a dar una identidad distinta, esa voz del Señor. Entonces, cuando nosotros no dejamos que la voz del Señor gobierne sobre nuestra vida y no la queremos escuchar o no la escuchamos, entonces caemos en esas dos y en esa batalla que hay en nuestra mente con esas voces. En la siguiente vamos a ver cómo esta pelea se libra en nuestra mente. Fíjate que esta serie, Líbranos del Mal, ha sido de mucha bendición para mí y me imagino que para cada uno de ustedes. Ha abierto mi mente, precisamente, ha abierto mi manera de ver las cosas a través de ver cómo en lo espiritual se mueven muchas cosas, ¿no? Porque a lo mejor si yo te digo, este es tu enemigo, tú lo ves y sabes, no, pues no está tan grandote, ¿no? O sea, sí puedo, pero en lo espiritual, ¿cómo podemos nosotros dimensionar toda la batalla que hay? Es muy grande, es una batalla muy grande. Y aquí la batalla que nosotros peleamos es en nuestra mente. Nuestra mente es un campo de batalla. Como te decía, están esas voces entre nuestra carne, nuestra alma y nuestro espíritu, ¿verdad? Es esa batalla, el buen Pablo decía, es una batalla entre la carne y el espíritu, y Pablo era Pablo, ¿verdad? Pero vivía los procesos que vivimos nosotros, era humano como nosotros, y aunque tenía una comunión grande con el Señor, él batallaba también como batallamos cada hijo de Dios. Cada uno tenemos nuestras propias batallas. Yo creo que si nos pusiéramos hoy a platicar con cada persona que asistió a esta reunión, cada uno tiene batallas, cada uno. Pero Dios nos da las armas y estrategias para ganar esas batallas. Ahora nosotros estamos escuchando la instrucción para recibir la estrategia para vencer el mal, para ser librados del mal. ¿O qué estamos escuchando, no? Acá el Señor nos dice en Romanos que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El Señor nos dice que nos dejemos renovar por Él. Si la batalla está en nuestra mente, nosotros tenemos que dejar que el Señor renueve lo que ya teníamos aquí almacenado. Haz de cuenta que como una computadora no le formateas para que todo lo que tenía, todos los virus y todo, se quiten. Y es un reinicio, y el Señor así hace con nosotros. El Señor renueva nuestra mente. Entonces dice que cuando Él renueva nuestra mente, cambia nuestra manera de pensar. Cuando Él cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir y de ser con los demás. Y tú imagínate cuando cambia tu manera de vivir y entonces empieza a transformar no nada más tu vida, sino la vida de los que están alrededor tuyos. Inclusive empieza a transformar vidas de personas que ni siquiera son de tu familia, a lo mejor son compañeros de trabajo, gente que conoces, vecinos, personas a veces que te encuentras hasta en la ruta, pero porque ya transformó el Señor tu manera de vivir. ¿No te ha pasado que a veces en la ruta te empujan, no? Y tienes ganas de regresar el empujón, pero Dios te dice, no sabes qué batallas tiene Él, tú me tienes a mí, abrázate de mí y vamos, ¿no? Si te empujó, te dolió, pero yo estoy contigo. Y el Señor te abraza y te consuela, respiras y ya no tienes ganas de ahorcar al que te aventó, sino dices, Señor, no sé qué batallas tiene esta persona, pero la pongo en tus manos, que te conozca. Y si te conoce, que tenga comunión contigo, Señor, para que su vida sea transformada. Y no es porque seamos ya perfectos, pero vamos camino a la santidad, y esa es la transformación que Dios hace en nosotros. Va renovando nuestra mente y nos hace cambiar de manera de pensar. Y entonces cuando Él nos hace cambiar, el cambio de pensamiento, renueva nuestra mente, entonces nosotros empezamos a ver la vida de otra manera. Empezamos a complicarnos menos. Y por eso muchas veces, y a mí me lo han dicho, no sé si a ti te lo han dicho, pero a mí sí, ¿estás loca?
¿Estás en problemas y te estás riendo? ¿Y estás adorando? ¿Y no te preocupa? Y sí, sí me preocupa, pero yo sé en manos de quién estoy. Es que es bien difícil, sí es bien difícil, pero yo sé que la solución no la tengo yo, pero la tiene Dios, y Dios es mi Padre y no me va a desamparar. Pero es que mira, ¿a poco no te duele? Sí me duele, pero Dios está conmigo y me abraza y me conforta y me dice que confíe en Él y me dice que no me va a soltar. Y entonces todo cambia, porque renovó nuestra manera de pensar. Y entonces esa voz que me decía, tú no puedes, no lo vas a lograr, vales tan poco, se calla. Y entonces empiezo a escuchar la voz de Dios que me dice, eres mi especial tesoro, eres la niña de mis ojos, lo vas a lograr, yo estoy contigo, y renueva nuestra mente y esa batalla la ganamos. Pero para eso tenemos que escuchar la voz de Dios, porque solos no podemos. ¿Cómo Él nos puede librar de ese mal y de esas batallas si nosotros no le escuchamos? ¿Cómo vamos a saber qué decidir si no escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo vamos a saber elegir entre qué camino es bueno y es malo si no escuchamos la voz de Dios? Porque no siempre el camino malo va a ser ese camino que está lleno de espinas y lodo. A lo mejor va a ser el camino que tiene hasta pajaritos ahí volando como en la Blancanieves, ¿no? Esos bosques hermosos, pero tú dices, Señor, no es por ahí, es por acá. Señor, en serio, pero ahí mira, o sea, hay espinas, ¿cómo? Vas de mi mano. Y ese es el camino que debes de seguir. Y el Señor en Proverbios 14:12 nos dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Parece correcto. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Vemos la situación desde lo que sentimos, pensamos o creemos nosotros humanamente, o la vemos desde la parte donde el enemigo está trabajando en nuestra mente también, ¿no? Pero Dios, ¿qué dice? Este es el camino que te va a llevar a la vida. Ahora, si a nosotros nos hubieran dicho cuando llegamos a Cristo, tu vida cristiana va a ser así, créanme que muchos de nosotros hubiéramos dicho, ay, no, a ver, espérate. Como que no me cuadra esto, ¿no? Porque yo estando del otro lado, en oscuridad, pues yo me la llevaba bien a todo dar, ¿no? Yo no me preocupaba de nada, me preocupaba un ratito y no me importaba, ¿no? Y mi vida iba hacia abajo. Y tú me dices que ahora que yo voy a estar en Cristo, voy a tener una vida diferente, pero que Él mismo dijo que iba a haber aflicción. Sí, pero Dios dijo, Jesús lo dijo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Todas estas batallas que tenemos están en el mundo. Nosotros vamos a una eternidad. Nosotros vamos a una ciudad, a un lugar donde no hay ni tristeza, ni llanto. Dice una ciudad con las calles de oro. Un lugar que Jesús mismo fue a preparar para nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus ovejas y le seguimos y Él está allá preparando ese lugar. Y el mundo dice, Él ya lo venció, Él ya venció al mundo. Estas batallas que tenemos son aquí, en este momento, pero nosotros no vamos a permanecer aquí, nosotros vamos a algo más. Confiamos en el Señor, confiamos en sus promesas, en que Él dijo que vendrá por su iglesia, y así es. Y ahí ya no va a haber todo esto que estamos pasando, esto es momentáneo. Dios es eterno. Dios tiene más para nosotros. Yo sé que a veces nos afligimos y yo sé que no basta con que te digan, échale ganas o mira, Dios está contigo. Sí, estoy en el proceso, sé que Dios está conmigo, pero ahora ¿qué hago? Ahí te va, escucha su voz, deja que Él renueve tu mente, deja que Él te llene para que tú puedas ver ese proceso de manera distinta. No es que no vaya a haber procesos, es como lo enfrentamos y de la mano de quién lo enfrentamos, ¿ves? Entonces ahí el Señor nos dice que hay dos caminos. Ahora, es como cuando tú tienes a tu niño y le dices, hey, no te vayas por ahí, te vas a caer. Tú ya le advertiste. El niño decidió si te escuchó o no. La mayoría de veces no nos escuchan y se caen. Y nosotros, bueno, mi mamá sí me, mami, no, espero no estés viendo esto. Mi mamá sí me decía,
Si te caes, te voy a dar otro, ¿verdad? Pero Dios no es humano como nosotros, ¿no? Dios lo que hace es consolarnos y abrazarnos y desempolvarnos. Y si nos rompimos la ropa, cambiarnos la ropa, porque nos ama. Porque nos ama, entonces Él nos dice, yo te voy a decir, pero si no lo escuchamos va a pasar lo mismo, nos vamos a caer, nos vamos a lastimar, porque no escuchamos la advertencia de nuestro Padre que nos dijo, no es por ahí, no es por ahí, es de este lado, pero no escuchamos, ¿no? Y yo me preguntaba esto, y yo me gustaría que te lo preguntes, ¿las decisiones que nosotros estamos tomando nacen del miedo o de Dios? Las decisiones que estamos tomando hoy en nuestra vida, ¿de dónde? ¿De dónde estamos decidiendo? ¿Desde dónde? Y estamos filtrando lo que decidimos de acuerdo a nuestras emociones o de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Fíjate que es bien difícil esta parte, esa lucha entre la mente y nuestra carne y todo, porque si yo no hubiera escuchado la voz de Dios, yo sé que hoy mi matrimonio, mi familia, mi vida no estaría restaurada, que hoy mis hijos no sé dónde estarían, de verdad. Hubo muchos retos, hubo muchas cosas que el Señor hablaba y que a veces yo decía, ¿en serio, Señor? Pero así era, ¿ves? Así era, el Señor nos da las herramientas y nos da la instrucción para que nosotros podamos seguir adelante. En la siguiente, vamos a aprender a escuchar la voz de Dios. Te decía, es importante no caernos como el niño, ¿verdad? Fíjate que en Isaías 30:21 el Señor nos dice, tus propios oídos lo oirán, detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Y me encanta, ¿no? Porque dice, tus oídos oirán que la instrucción. Dios habla y Dios quiere que lo oigamos. Él nos va a dar la dirección para dónde ir, para llegar al propósito, para llegar bien librados. Él nos va a dar la dirección. Fíjate que hace rato hablábamos de que la voz de Dios es impetuosa, es fuerte, o sea, dice como de un trueno, así fuertísima, ¿no? Pero a mí me encanta este versículo en Primera de Reyes 12:19, y sí es la voz de Dios así, sí es contundente el Señor cuando habla en nuestra vida, es todopoderoso. Pero aquí dice que después, yo te invito a que leas este capítulo completo, pero fíjate que aquí dice que después del fuego se oye un ruido del silencio. Habla de que hubo un terremoto y un estruendo y algo así súper fuerte, pero que de repente se oyó un ruido delicado, el silencio. Y en ese silencio el Señor le susurró a Elías y le dijo, ¿qué estás haciendo? Así de cerquita. Yo sé que tú amas a muchas personas, yo sé que tal vez sueles hacer eso de acercarte y orar, y susurrar, te amo, al oído de tu esposo o de tus hijos o de alguien que tienes muy cercano. La mayoría cuando uno le susurra a alguien es porque es alguien muy cercano a ti, ¿verdad? Es difícil que a un desconocido tú llegues y le digas algo en el oído porque se va a hacer a un lado, ¿verdad? Pero fíjate cómo era la relación del Señor con Elías, que en el silencio le susurra, ¿qué estás haciendo? Y le da dirección. Muchas veces nosotros no oímos la voz de Dios porque estamos ocupados en otras cosas, en otros ruidos que nos distraen. El ruido distrae. ¿Cómo nosotros podemos afinar nuestro oído y podemos escuchar la voz de Dios? Me gustaría regalarte 5 claves que el Señor me regaló. En primer lugar, pues tener intimidad con Dios. Hay que dedicar tiempo a la oración y la meditación en su palabra, ¿sí? Y es tiempo de calidad. O sea, es ese tiempo que tú vas a hacer un hábito, no ese tiempo de te quiero intimidad con Dios como le hice yo, ¿no? Quiero un SOS, Señor, porque no sé qué decir, ¿no? O sea, no, es una intimidad diaria. Y si bien tenía mi intimidad diaria, debía profundizar más, y Dios también me habló de eso. O sea, tienes que profundizar más en mi relación contigo.
en esa intimidad. Entonces hay que orar y meditar en su palabra siempre, no nada más en las emergencias, siempre. Es un hábito que tenemos que hacer. Conocer la palabra, hay que estudiar la Biblia. Nosotros podemos conocer la voluntad de Dios a través de que le conocemos a Él. Dice el Señor, hay un versículo que me encanta, que casi siempre lo decimos en los cumpleaños y me dicen si sí o no y se lo saben, que dice, Dios cumpla los anhelos de tu corazón. Y hasta ahí nos quedamos, pero después dice conforme a su voluntad. Así lo dice el Señor, conforme a su voluntad. ¿Y cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios si yo no lo conozco y no leo su palabra? En su palabra dice cuál es su voluntad. Entonces, dice que es buena, agradable y perfecta, pero ¿cuál es su voluntad? Entonces hay que leer la palabra y conocerla para discernir la verdad, para no ser engañados. O sea, te pueden decir muchas cosas. A ver, si yo a alguien hoy le dijera, es que tu mamá es otro, cualquier cosa, ¿no? Tú dirías no, o de tu papá no. ¿Por qué? Porque yo conozco a mi mamá y mi papá. ¿Ves? Entonces cuando el enemigo viene a querer como bombardearnos con ideas, decimos, ay, por favor, yo conozco a mi padre, yo sé quién es él. Ya estás vencido y sentenciado. No tienes parte ni suerte en mi vida. Fuera, fuera. ¿Ves? Fuera de mi vida. Hoy le pertenezco al Señor, soy su oveja y yo escucho su voz y le sigo. Pero si no tenemos esa herramienta, que es conocer su palabra y su voluntad, ¿cómo le haríamos? Ahora, hay que rodearnos de personas espirituales y buscar esa compañía y ese consejo de personas que son cercanas al Señor. ¿Sabes por qué? Está comprobado que si nosotros nos reunimos con un grupo de personas, en cierto tiempo vamos a empezar a hablar como ellos, a pensar como ellos y a hacer lo que hacen ellos. ¿Has oído ese dicho, no? Que dice, júntate con 5 alcohólicos y el sexto vas a ser tú, ¿verdad? ¿Sí has oído ese dicho? Bueno, que está bien feo, ¿verdad? Pero es la verdad. O sea, de las personas que te rodeen va a ser tu círculo de influencia. Entonces, rodéate de personas que te van a llenar de la palabra de Dios, no de esas personas que dicen, sí, manita, sí, tú, así porque tú estás bien bonita, búscate otro esposo. No, de las personas que te van a hablar y te van a decir, ten misericordia con tu esposo, juntos pueden salir de esto. Tómense de la mano de Dios. ¿Quieres consejería? Vamos a mi iglesia. ¿Quieres oración? Vamos a orar por ti. De esas personas, para eso nos rodeamos. El Señor no hizo un solo humano, hizo muchos humanos, tiene muchos hijos para que nos ayudemos unos a otros. Santiago lo decía en su libro, oren unos por otros. Ese es el verdadero camino a la sanidad, es eso, estar unidos, orando unos por otros. Yo hoy estoy aquí por la oración de mis amigas, de mis pastores, de las pastoras que han estado orando por mí, de mi esposo, de mis hijos. Esas oraciones me sacaron de donde yo estaba, ¿no? De ese lugar donde yo creía que no podía hacer nada, pero vi que en Dios uno puede, en Dios es posible. Entonces hay que obedecer al Señor aunque no entendamos. Les voy a contar bien rápido esto. A veces no entendemos lo que Dios habla a nuestra vida. Una vez Robert y yo estábamos en plena restauración, lo cuento para gloria de Dios, no para poner en mal a mi esposo. Venimos a un curso de matrimonios y era los domingos, antes de la reunión allá en la cafetería, en el comedor. Y ya total, veníamos a ir a la última clase, esa clase donde te quedas viendo a los ojos y dices, te amo, yo también te amo, vamos a lograrlo, sí mi amor, y todo es miel, y se lee uno una carta y todo eso. Si no han tomado el curso de Alfa Matrimonios, tómenlo, está hermoso. Bueno, y resulta que la última sesión me dice, yo no voy a ir. ¿Por qué? Tengo sueño. Ay, Dios, dije, y ahora no, pues yo tampoco, no, si yo sí quiero ir, yo sí voy a ir. Pues no vayas, yo así esperando que él saliera atrás de mí. No te vayas, yo voy contigo. Pues me quedé volteando y nomás no. Y entonces llegué a la reunión y yo estaba ahí, yo veo a todos que están así, miel y todo, y yo, y me dice la líder, ¿estás bien? No, no estoy bien, le digo, mejor me voy a la reunión. Me vine a la reunión, el Señor me ministró y me dijo, tranquila, con calma, haz lo que yo te diga. Le dije, sí, Señor. Y yo iba caminando ya a casa y decía,
dime, dame una palabra para ese hombre que me dejó sola hoy, dime cómo lo reprendo, Señor. Y me dice el Señor, voy caminando así, yo bien distraída, y me dice el Señor, chicharrón. Señor, ¿chicharrón? ¿En serio esa es la palabra que me vas a dar? Porque Dios habla así, es nuestro Padre. Chicharrón. Y volteo y veo el chicharrón. Dije, oye, a mi esposo le gustan mucho los taquitos de chicharrón con pico de gallo. Y compré y me llevé una cocota también para completarle. Y resulta que llego y le digo, ¿sabes qué? Él estaba así, barriendo la casa. Y llego y le digo, mi amor, traje para hacer taquitos de chicharrón. Y su cara cambia, ¿no? Y va y me abraza. Y comimos juntos y vimos la televisión con mis hijos. Y después hablamos, ¿ves? Así es Dios, ese aplauso es para Él. Y después hablamos, después ya tranquilos hablamos de eso. Tranquilos hablamos de lo que había pasado, porque Él no había ido. Pero no pasó a más, ¿ves? Yo ya estaba buscando dónde irme a vivir en ese momento, pero Dios me dijo chicharrón y yo le creí. Entonces tenemos que escuchar lo que Él nos dice y hacer. En la siguiente, y estamos terminando, si nosotros queremos ser librados, debemos de escuchar y obedecer. Este versículo me voló la cabeza, amigos. Dice, pues el Señor concede sabiduría y de su boca provienen el saber y el entendimiento. ¿De dónde? De la boca de Dios. Nosotros no sabemos nada, somos unos niños a comparación de la sabiduría del Señor, pero Él nos habla y concede sabiduría y concede saber y entendimiento. Entonces nosotros tenemos que hacer esto. Si Dios no habla, hay que esperar. La paciencia es una virtud. Y a veces la respuesta está en el silencio, en esa intimidad con el Señor. Ahora, si tú hablas mucho como Azu, guarda silencio. A veces en esa quietud es donde el Señor susurra. A veces, Señor, no me oyes, Señor. Y el Señor, sí te estoy oyendo, pero tú no me estás oyendo a mí. Así. A veces decimos, sí, voy a clamar a Dios. Y Dios a veces dice, hey, te estoy hablando. Puedes guardar silencio para escuchar la instrucción que te estoy diciendo. Hace 8 días yo le decía a Paz Eva, Paz, no sé qué, ella estaba con otra cosa y me dice, ¿me das un segundo? Y ya, entonces volteó y me escuchó. ¿Por qué? Porque ella estaba en otra cosa. Y yo dije, bueno, tengo que ser paciente. Oiga, Paz, oiga, Paz, oiga, Paz. No es así. Entonces, si nosotros estamos queriendo tomar atajos humanos, hay que detenernos. A veces nuestra voz humana nos dice, sí, eso es. Es más, Dios ya te confirmó. ¿Y verdad que sí, si quieres, Señor? ¿Verdad que sí? Y Dios te dice, no, pero tú estás diciendo que sí. Y aunque el Señor es soberano, Él nos ha dado la libertad de decidir. Entonces Él dice, yo no quiero, porque sé a dónde te va a llevar. Tú decides. Y nosotros, pero ¿verdad que si quieres? ¿Verdad que si quieres? Es más, yo sé que tú me hablaste. Y dice el Señor, no, es tu emoción la que te está hablando, no soy yo, pero no me escuchas. ¿Ves? Entonces tenemos que escuchar la voz del Señor y detenernos. Aquí la obediencia al Señor va a ser ese puente entre la revelación divina y la bendición de Dios. Y te pido te pongas de pie para leerte las últimas frases y terminamos. Pero sí es importante, me gustaría mucho decirte que ya no hay otra diapositiva, no, ¿verdad? Creo que me las he terminado. Bien, toma nota de esto. Dios quiere librarte del mal, pero si no escuchas su voz, ¿cómo va a guiarte? No confundas el eco de tu deseo con la voz de Dios. No. La batalla espiritual no comienza afuera, comienza aquí, se va para acá. Quien fuerza su camino pierde el rumbo, pero quien espera su voz será librado del mal. Seremos librados del mal porque Dios habla a nuestras vidas. Seremos librados del mal porque el Señor nos ama, porque Él, por medio de esa voz que sale de su boca, te da estrategias, te da herramientas, te da fortaleza, te da consuelo para que seas librado del mal. Padre, yo hoy te pido, Señor, que tú hables a tu iglesia, Señor,
que tú les des dirección, nos des dirección, Señor. Háblanos, Padre, dirígenos, líbranos del mal, renueva nuestra mente, Señor. Enséñanos a confiar en ti, Señor. Enséñanos. Y hoy, Padre, pedimos perdón si de alguna manera hemos callado tu voz, Señor. Si de alguna manera hemos caído en necedad o rebeldía y confiamos en nuestro conocimiento humano, confiamos en lo que creemos o pensamos, pero que nos aleja de ti, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. Delante de ti hoy estamos diciendo: perdona si te hemos ofendido, Padre. Perdona si hemos lastimado tu corazón con decisiones emocionales, Señor, con emociones desatadas, desenfrenadas que nos alejan de ti. Te pedimos perdón, Padre. Y hoy queremos estar en comunión contigo, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, Padre. Espíritu Santo de Dios, llena nuestro corazón. Ayúdanos a ser buenos hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a dejarnos ser guiados por ti, Señor. Sabemos que tú eres la única respuesta, Señor. Sabemos que tú eres el único camino, Padre. Sabemos que nos amas y que a veces nos corriges. Por eso, por amor, que a veces hablas fuerte, Señor, fuerte, pero a veces también susurras a nuestros oídos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Padre. Ayúdanos a seguir en el propósito. Ayúdanos, Padre. Te queremos adorar, Señor. Las murallas caen, las cadenas Dios destruyó, libre soy, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Hoy, Señor, en tu nombre se rompen cadenas, Señor, que nos atan a una mente que no está dominada por ti, Señor. Hoy se rompe todo yugo, Padre, que se ha levantado. Todas ideas que nos alejan de ti son rotas, Señor. Hoy todo plan del enemigo es quemado con el fuego de tu Santo Espíritu, Señor. Hoy, Señor, es callada la voz de Satanás, es callada, Señor. Él es atado, Padre, porque tú nos has dado ese poder de atar. Y hoy atamos, Señor. Hoy nos regimos por tu voz, Señor, solo tu voz. Hoy entramos en una comunión contigo, Señor. Hoy nos alineamos a tu corazón. Hoy te decimos: aquí estamos, Señor. Aquí estamos, sensibles a tu voz, con deseos de ser obedientes, Señor, y de ir al propósito. Padre, si hoy hay alguien que esté sufriendo por decisiones que tomaron y que el enemigo le ha dicho: no mereces estar aquí. Hoy, Señor, sana su corazón y habla y dile: claro que lo mereces, porque yo ya pagué por ti. La sangre de mi Hijo te cubre y tú eres salvo, tú eres merecedor de una vida distinta, porque te amo. Hoy habla, Señor, así a su vida. Si hay alguien que ha escuchado que esa enfermedad es incurable, que ya no vas a salir de ahí, hoy escucha la voz de Dios. Hoy escucha el susurro que te dice: yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Yo he llevado toda enfermedad en la cruz y yo estoy contigo.
Y sabes, el Señor te va a sostener en este proceso. Ahí donde las personas te han dicho, los médicos te han dicho que no hay nada que hacer, ahí Dios se va a glorificar. Ahí Dios va a hablar fuerte. Así como en Génesis cuando dijo sea la luz y la luz fue, así va a hablar a tu vida y la luz va a ser en tu vida. Hablamos hoy a los matrimonios y familias. Créele a Dios. Dios restaura, Dios da vida a los huesos secos, pero tienes que escuchar, tienes que seguir sus indicaciones, tienes que ser manso y humilde de corazón, dice el Señor, para que sea restaurado tu matrimonio. Hoy toma las herramientas que Dios te da, hoy confía en Él y pide sanidad para tu matrimonio, porque el Señor dice, yo sano a los quebrantados de corazón y vendo sus heridas. Hoy hablamos a esas personas que aún están renuentes a llegar a Cristo, que a lo mejor hoy has venido por curiosidad. Este es nuestro Padre, este es nuestro Dios, poderoso, soberano, justo, pero amoroso y misericordioso. Este es el Señor que nos levanta y nos dirige y nos abraza con un amor incondicional. No importa quién eres, no importa de dónde vienes, el Señor te ama igual. Él no tiene hijos favoritos, nos ama a todos. Hoy hablamos, Señor, a cada miembro de tu iglesia. Hoy hablamos, Señor, diciendo que tú eres Rey y soberano, que tú eres bueno, Señor, que tú tienes planes de bien y no de mal para cada uno de ellos, Señor. Hoy, Señor, sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y que aún en cada proceso, Señor, tú estás en control. Tú estás en control, Señor, porque tú nos amas y nosotros te amamos, Señor, y tú nos anhelas y nosotros te anhelamos, Padre. Te anhelamos y hoy nos rendimos a ti. Nuestro corazón te pertenece. Somos de tu propiedad, Señor. Somos tuyos, Padre. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre.